Escuché a una hermana decir una expresión que fue lo que me motivó. La expresión es: yo respeto el Apocalipsis. No sé si alguien entiende la forma de la expresión. Yo respeto el Apocalipsis. Yo respeto toda la palabra. Yo respeto a mi Padre Celestial. Mi respeto no es miedo, simplemente es respeto. O sea, en este caso la hermana decía: respeto al Apocalipsis, es como que le tengo miedo. Si le tenemos miedo a una palabra revelada, creo que estamos cometiendo tremendo error. Les voy a leer el comienzo de Apocalipsis y les voy a leer el final de Apocalipsis y dígame si no hay bendición en leer este libro. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y dice pronto. Y dice el verso número 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y sabe cómo termina? Termina diciendo: yo, Jesús, he enviado el ángel, mi ángel, para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. O sea, Dios nos tuvo en cuenta después de tantos miles de años, que Dios ha enviado su ángel, ha enviado estas palabras para que tengamos testimonio a las iglesias de las cosas que Dios ha determinado que van a suceder pronto. O sea, creo que no debemos tenerle miedo absolutamente. Y yo no sé cuántos trajeron su Biblia para cuando estemos estudiando, alguno quiera marcar en su Biblia, alguien quiera, no sé, tomar alguna notica. Por lo menos esa es mi forma de, siempre la he practicado. Tengo mi Biblia llena de notas, por donde quiera, cuando leo, cuando siento que el Señor me habla, cuando siento que Dios me da un regalito de una inspiración en su palabra. Ahora, hay cosas importantes y quiero que no las olviden nunca a la hora de leer Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. O sea, esta revelación. Nosotros tenemos que tener siempre bien claro cuando estamos leyendo una porción que le está hablando al pueblo de Israel, a diferencia cuando le está hablando a la iglesia. Voy a repetir. En Apocalipsis, por ejemplo, vamos a ver algo que se ve desde el cielo, que Juan lo ve del cielo y Dios le mandó a escribir, o cuando le mandó a mirar hacia abajo, hacia la tierra, y también le mandó a escribir. O sea, cuando es un acontecimiento del cielo, cuando tiene que ver con la tierra, cuando se refiere a Israel, o cuando se refiere a la iglesia. Esto creo que es importante, porque si tomo lo que se refiere a Israel con respecto a lo que es la iglesia, entonces estoy tomando algo que no es exactamente la meta o el propósito de lo cual está revelado en este libro. Interesantemente, aparece como que en el verso 19 del capítulo 1, yo voy a ir citando la cita, pero las voy leyendo. En el capítulo 19 aparece una división del libro y dice así: este libro, esta revelación, dice: escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de esta. Repito, aquí mismo en el comienzo de esta revelación aparece tres tiempos diferentes. El tiempo pasado, las cosas que has visto, las cosas que son es el tiempo presente, y las que han de ser después de esta. El tiempo pasado, el mismo Juan, que es el hombre que Dios escoge para su revelación, tuvo la oportunidad de escribir, por ejemplo, el testimonio de Cristo en un evangelio. Él pudo escribir 3 cartas. Pero también aquí mismo dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, yo estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. O sea, Juan está reconociendo un tiempo pasado en el cual sufrió por ser un fiel testigo de Jesús. O sea, este es un tiempo relevante, importante para Juan, y creo que nos identificamos mucho y podemos decir: si Juan, siendo apóstol, sufrió por la causa del evangelio, ¿y nosotros qué? ¿Acaso no tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo? Bienaventurados los que sufren por la causa del evangelio.
Ahora dice, repito, las cosas que has visto, las cosas que son. Interesantemente, cuando usted cambia la página, capítulo 2, capítulo 3, encontramos el testimonio de 7 cartas que le escribe el Señor a 7 iglesias diferentes. Para algunos, esto no es muy importante, pero déjeme comentarlo de todas formas, para algunos son 7 iglesias literales, muy probables, tienen nombres de iglesia. Menciona, por ejemplo, a un hermano, Antipas, que aparece en el capítulo número 2, verso 13, o sea que es muy probable que sean iglesias literales que existieron para esa fecha. Pero también es probable que estas 7 iglesias representen todo el tiempo del período de la iglesia o del tiempo de los gentiles. Si ustedes se recordarán, Lucas al final de su evangelio dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Inclusive Romanos capítulo 11 habla acerca de que no quiero que ignores acerca de que Israel le vino endurecimiento en parte hasta que haya terminado el tiempo de los gentiles. O sea, déjeme explicar un poquito más esto. Hay un tiempo determinado para la iglesia y hay un tiempo determinado para la restauración final de Israel. Apocalipsis recoge mucho lo que es el tiempo de restauración de Israel. Y recoge un poquito menos de la iglesia, pero también tiene valores como estos, de 7 iglesias escritas, o sea, a través del Señor enviadas a los ángeles o a los pastores de estas iglesias. O sea, capítulo 2, capítulo 3, si alguno quiere poner alguna nota, es el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. Pero ahora vemos algo interesante. Ya en el capítulo 4 hay un cambio. Una hermana una vez también, son comentarios que estoy haciendo con ustedes, me quiso dar a entender que el Apocalipsis es un mismo evento relevado en diferentes oportunidades. O sea, como que lo que estoy leyendo en el capítulo 4 se vuelve a repetir en el 5, se vuelve a repetir en el 6, pero eso no es lo que me dice la Biblia. Hay 7 palabras que repetidas y quiero que también, si quieren tomar nota, para mí es muy importante para evitar un error, es la palabra metatauta. Es lo que aparece como revelado después de esto. Si se fijan en el capítulo 4, verso 1, les doy tiempo para que si quieren mirarle, creo que es importante para que puedan entender. Ahí dice, después de esto, es la primera metatauta que encontramos en Apocalipsis. Así que en el capítulo 7, doy un brinquito y regreso para atrás. En el capítulo 7, verso 1, aparece la segunda metatauta que dice, después de esto. Si seguimos leyendo en el capítulo mismo 7, verso 9, dice, después de esto, o sea, hay 7 veces que repite la palabra después de esto. Como diciendo, se terminó un evento y viene otro. Sucedió esto, pero ahora va a suceder esto. O sea, aquí está hablando la soberanía, está hablando el Señor de las cosas que Él dice que van a acontecer y cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Ahora, en el verso 1 del capítulo 4, cuando cierra el tiempo de la iglesia, o sea, cuando termina el tiempo de los gentiles, ahora vamos a ver que dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y esto que está narrando Juan, si ustedes se fijan, es muy paralelo al hecho de un arrebatamiento. Déjenme leerlo de nuevo. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Fíjense que para ir al cielo, carne y sangre no puede heredar el cielo. O sea, en este caso, es como dijo el apóstol Pablo, necesitamos un cuerpo glorificado para poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. O sea, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, un trono, uno sentado en él, y el aspecto de que estaba sentado en el trono era semejante, porque no puede decir exactamente, porque es posible describir la imagen del Padre. Era como de piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor de él un trono con un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. O sea, Juan es como arrebatado, llevado al cielo, ya no está en la tierra,
está en el cielo y lo primero que ve es el trono. Yo creo que lo más importante del cielo es el trono, es donde está sentado el Padre. De ahí sale toda dádiva y todo don perfecto, todas las luces, o sea, todas las revelaciones, todo sale de ese sitio, de ese lugar. O sea, ya estamos aquí mirando a Juan en el cielo con una revelación del cielo. Él de repente ve que hay un libro en la mano del que está sentado en el trono. Estoy dando algunos salticos. O sea, es imposible que yo de un estudio de Apocalipsis vaya versículo a versículo. De aquí no nos vamos entonces hoy. Alguien me preguntó, y ahora me acordé y quiero hacer el comentario. Alguien me preguntó y me dijo, ¿tú sabes todo, entiendes toda la revelación de Apocalipsis? Y le dije, verdaderamente, no. Yo tengo preguntas todavía que hacerle a mi Padre Celestial. Y yo creo que hay muchos que creen sabérsela toda, pero estoy hablando de temas fundamentales. No estoy hablando que me la sé toda. Pero ustedes van a ver poquito a poquito que los instrumentos que le estoy entregando le van a ayudar cuando usted lea, porque debemos quitar el temor de leer Apocalipsis y comenzar a leerlo, porque bienaventurados los que oyen, los que predican, los que hablan, los que leen las palabras de esta profecía y reconociendo que el tiempo ya está cerca. O sea, Juan está en el cielo y de repente comienza a ver algunas cosas y entre las cosas que ve el trono, lo más importante, pero después ve un libro escrito por dentro y por fuera en la mano del que está sentado en el trono del Padre. Y dice que no vio a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar el libro, ni siquiera de mirarlo. ¿Y saben qué dice la palabra? Juan lloraba. Y lloraba mucho, dice, porque no había nadie digno. Ahora, ¿por qué razón lloraba Juan? Porque si aquel libro no fuera tomado, y si aquel libro no fueran quitado los sellos y no fuera leído, entonces muchísimas cosas de la redención no se hubieran cumplido. O sea, la obra quedaría incompleta. Pero dice para su alegría que de repente vio a uno que dice que era digno de tomar el libro y desatar su sello. Y ese era un cordero inmolado, o sea, alguien que había sido sacrificado. Era el único que podía tomar el libro y tomó el libro de la mano del Padre. Y comenzamos a ver entonces cuando comienza a desprender los primeros sellos, las primeras revelaciones, bendito sea el Señor. O sea, vi cuando abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes, oí decir como que con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, o sea, comenzó la revelación, comenzó a iniciarse prácticamente la revelación de este libro. Y dice la palabra, para que noten cuando se está refiriendo a Israel, a la diferencia cuando se refiere a la iglesia. Por ejemplo, en el verso 1, capítulo 7, dice, después de esto, cuando vi a un ángel sobre los 4 ángulos de la tierra que detenía los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y viendo o diciendo no hagáis daño a la tierra. Fíjense el interés de Dios porque el pueblo de Israel no sufra daño. Repito, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. No sé si alguien se recuerda cuando en el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, aproximadamente, dice la Escritura que hay una visión de un ángel fuerte con un tintero. Y Dios le dio una orden, dijo, métete en Israel, pasa por Jerusalén y márcame en la frente a todos los que gimen, a todos los que claman a Dios, a todos los que no estén de acuerdo con el pecado, márcalos. ¿Saben para qué es la marca? Es muy parecido a lo que pasó en Egipto cuando la plaga, o sea, de los primogénitos, y dice la palabra que Dios dijo, pongan de la sangre aplicada en los dinteles de la puerta para cuando el ángel pase, vea la marca y no toque a los que están en ese hogar, sino que pase por encima, que es el Passover, o sea, y no los toque. En este caso, los que están siendo marcados es el remanente del pueblo de Israel,
Y fíjense por qué digo remanente, porque describe con detalles que dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice de los gentiles, dice del pueblo de Israel. Y para ser más exacto dice, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados. Y así comienza a decir cada uno de los no, me estoy refiriendo de las tribus, gracias, a cada uno de las tribus de Israel. Yo necesito que me disculpen hoy porque yo vine con el cuello torcido y con un dolor en el costado y estoy aquí predicando porque no me niego a dar la palabra. Pero así que tengan paciencia conmigo y gracias por la ayuda. O sea, hay una marcada diferencia en este contexto donde se refiere a Israel y a las tribus de Israel. No se refiere a los gentiles. Algunos me han preguntado, ¿el número 144,000 es literal o es simbólico? La Biblia no dice si es literal o simbólico, pero aparentemente parece ser representativo. O sea, como que representa al remanente del pueblo de Israel. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, verso 27, si Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. O sea, estamos hablando de que Dios tiene cuidado del pueblo de Israel de la misma manera que pasó con el profeta Ezequiel, que Dios dijo, a los que están marcados no los voy a tocar, son marcados, son separados. O sea, como que Dios hizo una distinción. ¿Sabe que ustedes también están marcados? Ustedes tienen la presencia del Santo Espíritu de Dios dentro, es la mejor marca de las marcas, para cuando venga el Señor sabe a quién se va a llevar. O sea, no va a ser un tiempo difícil, no va a ser una elección compleja, sino que ya Dios los tiene marcados. Simplemente cuando Él dé su voz, entonces seremos transformados y saldremos de este mundo. Vuelvo a repetir, aquí hay una especificación donde no hay duda de que se refiere al pueblo de Israel. Pero en el segundo metatauta de este mismo capítulo, que es el verso 9, yo quiero que ustedes me digan si se refiere a Israel o se refiere a la iglesia. Dice el verso 9, capítulo 7, verso 9. Dice, después de esto, o sea, pasó lo que anteriormente, donde Dios separó a su pueblo Israel, donde le mandó a los ángeles que tenían autoridad para traer las plagas, que no hiciera daño al pueblo de Israel. O sea que Dios guardó o va a guardar a su pueblo, como también Dios guardará a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probarnos. Bendito sea el Señor. Miren la descripción de la manera que se refiere a la iglesia y no al pueblo de Israel. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Permíteme un paréntesis. Anteriormente eran ¿cuánto? 144,000. Parece un número muy grande. Pero ahora dice, este número no se puede contar. Dice, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea que era mucho mayor que 144,000. De todas las naciones, dice, de tribus, pueblos, lenguas, que estaban sentados que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. O sea, ¿a quién se está refiriendo aquí la Escritura? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? O sea, a la hora de interpretar la Biblia, yo tengo que tener una definición. Dios está hablándole a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjense el detalle que quiero mostrarles. Esta multitud, esta inmensa multitud de todo pueblo, tribu, lengua, o sea, los gentiles, vamos a ver que no están ya en la tierra. Van a ver que ya esta narración los coloca en el cielo. Voy a repetir. Yo quiero que vean los detalles son importantes. Anteriormente les dije, descubrir cuándo es el pueblo de Israel
o cuando se refiere a la iglesia. Y ya anteriormente le había dicho cuando se refiere a algo en el cielo o cuando se refiere a la tierra. Cuando hablamos de las tribus de Israel, están en la tierra y le están diciendo para que no sean tocados por las plagas. Pero ahora está hablando de una multitud que no se puede contar, que dice la palabra que está en los cielos. Y vamos a ver la narración. Y dice, y yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, no en la tierra, esto es en el cielo. Están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, estamos hablando de que aquí sucedió un arrebatamiento. Porque algunos me han preguntado, ¿dónde está el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis? ¿Dónde está el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis? En todo lo que he leído o todo lo que hemos visto anteriormente, aparece la iglesia, pero no aparece el arrebatamiento. Estamos hablando de que a Juan sí lo arrebataron, o sea, como una tipología de lo que es arrebatamiento, y Juan está en el cielo, y desde el cielo le están dando una visión, la cual le mandaron a escribir todo lo que veía. Vimos una visión de las 12 tribus de Israel, como Dios la está guardando de la hora de la prueba, y vimos ahora una multitud inmensa que no se podía contar, pero que está en el cielo. Para que esté en el cielo tienen que ser arrebatados. Si no hay arrebatamiento, no puede estar en el cielo. Ahora, es interesante, yo sé que algunos hermanos tal vez les son un poquito sensibles a la lectura, porque por el concepto le cuesta un poco de trabajo leerlo, pero dice la palabra que estos que salieron de la tierra, mis hermanos, también salieron de en medio de una tribulación. La tribulación tal vez no es completa, es comienzo de tribulación, porque fíjense los detalles, ya los leí, pero dice la Escritura, y ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, o sea, el sol no les molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios dice un detalle, Dios enjugará. Si enjugará las lágrimas es porque estaban llorando o habían llorado. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, esto es una descripción de lo que Dios va a hacer con la iglesia, cómo la toma, la lleva, la sube al cielo, le extiende su tabernáculo, los cubre, los bendice y nadie más de allí nunca jamás lo podrán arrebatar de la mano del Señor. Esa es la iglesia. O sea, ya vimos cuando es Israel. Ya vimos otro detalle cuando es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo interesante que quiero compartir con ustedes para que vean cuando se refiere a Israel. Hay una promesa en Romanos capítulo 11 donde Dios dice que Israel será restaurado en una plena restauración. Voy a repetir. A Israel solamente le ha venido endurecimiento en parte. Solamente han tropezado y no es todos. La mayoría de los apóstoles son judíos, para decir son judíos, o sea, son del pueblo de Israel. O sea, muchos de la iglesia primitiva, de los primeros meses de la iglesia, eran judíos. Después se unieron gentiles, griegos, pero el comienzo de la iglesia fue con judíos. El líder de la iglesia, el Señor de la iglesia es judío. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. O sea, en este libro de revelaciones, que es Apocalipsis, aparece el cuidado que Dios tiene por su iglesia o por su pueblo Israel. O sea, si me preguntas acerca de la porción que tiene que ver con Israel, a diferencia con la que tiene que ver con la iglesia, la que tiene que ver con Israel es la mayor cantidad de literatura de este libro de revelaciones. Si ustedes, por ejemplo, en el capítulo 11 se fijan, van a ver un detalle que ya estaba profetizado. Y se refiere acerca de los dos testigos, de los dos candelabros, de los dos profetas, que el Señor enviará a su pueblo Israel. Capítulo 11, yo voy a estar memorizando algunos pasajes,
Y yo quiero que ustedes después lo revisen, lo lean, lo vuelvan a estudiar teniendo en cuenta los detalles que le estoy entregando. O sea, si usted fuera Dios, y gracias a Dios que no somos Dios, pero si yo fuera Dios o usted fuera Dios, deje ponerlo en el sentido de ustedes, y fueran a enviarle 2 profetas a Israel para restaurar a Israel, ¿a quién elegiría? ¿A quién yo elijo de todo el antiguo pacto? Moisés sería uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Moisés murió. Y algunos me dicen, si murió Moisés, entonces Moisés no puede ser un testigo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no es Dios de muertos? Dios es Dios de vivos. Hay algo interesante en la carta de Judas, permíteme un paréntesis. La carta de Judas dice que el arcángel Miguel luchaba contra el diablo, contra Satanás, por el cuerpo de Moisés. Había algo interesante, había algo que llamaba la atención, había algo importante en el cuerpo de Moisés. En el monte Tabor, ¿cuántos recuerdan cuando dice que subió Cristo y con él subieron 3 apóstoles? Juan, Pedro y Jacobo. Y dice la palabra que cuando estaban en la cima del monte Tabor, en el monte de la transfiguración, se les apareció juntamente con Cristo 2 profetas. Y dice la Escritura, se le apareció Moisés y Elías. O sea, en otras palabras, algunos dicen, Moisés no conoció la tierra prometida, por lo menos conoció el monte Tabor. Por lo menos estuvo allí. Y dice la Escritura que se les apareció y los 3 que estaban allí quedaron tan impresionados que le dijeron, ¿por qué no te hacemos 3 enramaditas, 3 casitas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabían que uno era Moisés y el otro era Elías? Me pregunto, ¿cómo lo supieron? Tiene que haber sido una revelación, porque los 3 apóstoles no conocieron personalmente a Elías, sino a la Escritura, y ni conocieron a Moisés, sino la Escritura, la palabra que ellos escribieron. O sea, estamos hablando de que si fuéramos Dios no cometeríamos un error, sino que serían los 2 más importantes, los que representan la ley y los profetas, Moisés y Elías. Ahora fíjense, estos profetizarán por 3 años y medio. Ustedes saben que el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con los fundamentos del libro de Daniel, donde Dios revela que tendrán 7 años o semanas de años, como diciendo, el Apocalipsis cuenta solamente por 7 años y está dividido por 2 etapas, 3 años y medio más 3 años y medio. Y aquí está diciendo, yo enviaré mis 2 testigos, mis 2 olivos, mis 2 candelabros, o se los enviaré para que profeticen por 3 años y medio. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Fíjense que aquí se habla del templo. El verso número 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. O sea que 42 meses representan 3 años y medio. Y profetizarán. Pero dice al final de los 3 años y medio, no antes, no después, sino cuando lleguen los 3 años y medio, dice que lucharán contra el dragón y el dragón los vencerá. Y dice, y los matarán y los pondrán sobre la ciudad. Dice así, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerán y los matarán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los que dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Para un judío, no enterrar a un muerto es una humillación. O sea, aparentemente estaban como el diablo tratando de humillar al pueblo de Israel cuando sus líderes fueron muertos y no se les permitió sepultura. Pero había algo mucho más importante que ya Dios había determinado. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaban regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y después de 3 días y medio, lo que nadie esperaba, dice, espíritu de vida vino sobre ellos y se levantaron sobre sus pies
Y cayó gran temor sobre todos los que le vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y dice, delante de sus propios enemigos que le vieron. O sea, este pasaje, capítulo 11, se refiere al pueblo de Israel, pero no a la iglesia. Pero ahora les pregunto, el capítulo que le sigue, un ejemplo que quiero ponerle. El capítulo 12, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. ¿A quién se refiere? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? ¿Cómo lo sé? Leyendo. ¿Cómo sé si se refiere al pueblo de Israel o se refiere a la iglesia? Es importante que si yo estoy estudiando el libro de Apocalipsis y ya vi, por ejemplo, el capítulo 11, yo debo decir, esto es aplicable al pueblo de Israel, no a mí. Le voy a decir por qué después, porque ya la iglesia se supone que está en el cielo, no está en la tierra. Y ahora cuando comenzamos a leer el verso 12, ¿a quién se refiere aquí cuando habla de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona con 12 estrellas? 12 estrellas. Fíjense cómo dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, capítulo 12, verso 1. Si alguno que les interesa, y me gusta lo que les interesa la escritura, vayan conmigo para que puedan leer. Y dice, y estando encinta clamaban a gran dolores de parto, o con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta figura es una representación de cómo nace, en este caso, la salvación para el pueblo de Israel. Una virgen. No hay duda de que estamos hablando de una virgen que se llama María. Pero quiero que más que María, aquí la mujer representa al pueblo de Israel, porque María es del pueblo de Israel. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar apartado. O sea, muchas veces, mayormente en el profeta Isaías, se emplea la palabra mujer para representar al pueblo de Israel. Por ejemplo, la iglesia es la novia del Cordero. O sea, la iglesia se representa también como una mujer, como una doncella, como alguien ataviada, dispuesta. O sea, para cuando Cristo venga, bendito sea el Señor. O sea, el capítulo 12 de la mujer que está vestida de sol y la luna debajo de sus pies y estrellas en su corona, como pasaje que tiene que ver con paralelo con José en su sueño. Muchos de ustedes lo están estudiando ahora en el libro de Génesis. O sea, aquí también se está refiriendo al pueblo de Israel. Y fíjense cómo dice, cuando el dragón había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que le había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Y dice, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, por tiempos y la mitad de tiempo. O sea, anteriormente, los 2 profetas, los 2 candelabros, los 2 testigos, profetizaron durante 3 años y medio. Y ahora a la mujer, que es Israel, se le dieron las alas de la gran águila para que volara al desierto, para ser sustentada por el Señor. Y dice la palabra, por un tiempo, por tiempos en plural, y la mitad de tiempo, que si lo suma, son los 3 años y medio. Si sumo los 2 intervalos, estamos hablando que son los 7 años que representan el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. O sea, hay literatura, hay palabra dirigida al pueblo de Israel para que se cumpla la escritura que Dios restaurará la plena restauración al pueblo de Israel. Ahora, quiero ver con ustedes un detalle. Si vamos al libro de 1 de Corintios, la carta, 1 de Corintios capítulo 15, vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla de un misterio. Y ese misterio tiene que ver cuando la iglesia sea arrebatada. Se recuerdan que algunos me preguntan, ¿y dónde está
cuando Dios arrebata a su pueblo, el rapto de la iglesia en el libro de Revelaciones. Permíteme leer primero 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bendito sea el Señor. Permíteme leerlo otra vez. Y mientras lo estoy leyendo, ahora le voy a dar una aplicación. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir, ustedes conocen qué significa. Es cuando un cristiano muere. No un mundano, sino un cristiano cuando muere, se emplea el término dormir porque van a ser despertados. Pero todos seremos transformados. O sea, la palabra metamorfosis. Pablo cree en la metamorfosis. O sea que cuando el Señor venga, este cuerpo dejará ser un cuerpo de carne. El cuerpo de carne y sangre no hereda el cielo. Va a ser destruido. Pero nosotros, si esta morada se deshiciere, tenemos un edificio, una casa hecha no por manos de hombre en los cielos, para que podamos tener un cuerpo semejante al de Cristo cuando resucitó. Y dice, en un momento, la palabra que emplea aquí es un átomo, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, algo tan repentino, a la final trompeta, los muertos serán resucitados. La final trompeta, algunos la traducen, algunos la interpretan como el último toque de las trompetas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando vimos el capítulo 11, en el verso 15 aparece el versículo que menciona el séptimo toque de la trompeta. ¿Alguien me está siguiendo o yo estoy muy rápido? O sea, estoy tratando de mostrarles a ustedes si la interpretación que aparece a la final trompeta tiene que ver con la última trompeta que se tocó. Recuérdense que hay 7 sellos, hay 7 toques de trompeta y hay 7 copas. Y no es el mismo evento, como algunos quieren decirme, es el mismo evento narrado en diferentes momentos. No, son eventos diferentes en tiempos diferentes. Cuando se toca la séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, repito la cita, capítulo 11 del libro de Revelaciones, verso 15, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Si ustedes son interesados en leer los contextos y se deben leer los contextos, lo que pasa es que si yo leo cada contexto, esto se va a alargar demasiado. Y por eso hago un paréntesis y explico más o menos. Cuando se toca la séptima trompeta, no leo absolutamente nada que me diga que aquí se produce el arrebatamiento. Voy a repetir. Yo no leo del versículo 15 al versículo número 19, que es el contexto, yo no leo nada que diga aquí fue arrebatada la iglesia, sino que aquí se le dio los reinos de este mundo al Señor y Cristo reinará sobre los siglos por los siglos. O sea, como que Él está sentado en su trono a la diestra del Padre para gobernar sobre la tierra. Pero no está hablando de que hubo un arrebatamiento. Ya anteriormente yo leí algo de la multitud que no se puede contar, de todo pueblo, nación, o sea que de todas las partes del mundo, que es la iglesia que está en el cielo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Pablo escribe un paralelo a lo que se leyó, a lo que escribió en 1 Corintios 15, y quiero que lean conmigo ahora la primera carta a Tesalónica, capítulo número 4, verso número 13. Muy conocido este pasaje. Esto es un pasaje paralelo al de 1 Corintios 15, y van a ver por qué. Si me permiten, déjenme ver si yo puedo con una sola mano. Yo voy a leerles de nuevo 1 Corintios 15 y después voy a leer ya continuamente el pasaje de Tesalónica para que vean que es un paralelo. Dice así en 1 Corintios 15, me escuchan solamente. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
o sea, en una metamorfosis, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo espiritual, no un cuerpo de carne y sangre. En un momento, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Permíteme leer ahora lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y vuelvo a repetir, dormir aquí no es que se murió, o sea, sí se murió, pero no se murió espiritualmente, sino se murió solamente carnal y será despertado. Repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a esos que durmieron en Él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en revelación de Cristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, a los no precederemos, no iremos delante de los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, ojo lo que voy leyendo, el Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, Pablo pensaba que él iba a estar ahí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, fíjense la palabra, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hay algo que debiéramos comentar. En Mateo 24, cuando el Señor manda a recoger a su cosecha, cuando manda a levantar a su pueblo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30. Entonces se lamentarán las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con voz, con poder, con gran gloria, y enviará a sus ángeles ¿cómo? Con gran voz de trompeta. ¿Qué sucedería si en vez de decir que el arrebatamiento se produjo en el toque de la última trompeta, yo dijera estas palabras? El arrebatamiento se produce cuando el mismo Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios, o sea, como que Cristo es la trompeta. Y yo no dudo, porque Cristo lo es todo. Cristo es el alfa, es la omega, Cristo es el principio, es el final. Cristo, mis hermanos, es todo en todo, o sea, todo lo sustenta, todo lo cubre, todo lo llena, todo lo satisface. O sea, en otras palabras, si fuera verdad, ya ahora les prometo que termino, si fuera verdad que la interpretación, y digo esto no para discutir, sino para comentar, porque estamos viendo la intención del estudio es que puedan valorar cuándo es una cosa, cuándo es otra, y definir si está hablando del pueblo de Israel o si se refiere a la iglesia, si está hablando de cosas en el cielo o cosas en la tierra. O sea, quiero que aprendan a distinguir una cosa de la otra cuando están leyendo. Si fuera verdad la interpretación de que el arrebatamiento de la iglesia se produce cuando se hizo el séptimo toque de la trompeta, entonces, ¿dónde coloco yo la interpretación del capítulo 7 de Apocalipsis cuando dice que vi una gran multitud en el cielo, no en la tierra, en el cielo, de todo tribu, pueblo, nación, o sea, todos vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que significa victoria? O sea, ¿dónde coloco esta gente? Porque entonces voy a tener que asumir la interpretación de que todo es un mismo evento, o sea, narrado en diferentes tiempos. Y entonces, ¿qué hago yo con la expresión que se repite 7 veces, metatauta? Y después de esto sucede esto, y después de esto sucede aquello, y después de esto, como diciendo, son cosas diferentes. No sé si me están siguiendo. O sea, yo no estoy para discutir si la interpretación es buena o mala, sino estoy diciendo para que vean que hay algo que no armoniza.
si de verdad el séptimo toque de trompeta es cuando se produce el arrebatamiento, que leímos el séptimo toque de trompeta y no menciona para nada arrebatamiento, entonces yo debo pensar que la trompeta es Cristo. Y con voz de mando y con voz de caja y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y como dice Mateo, el mismo Cristo enviará a sus ángeles con voz de mando, con trompeta. O sea, no me extraña de que Cristo es la trompeta. Cristo lo es todo. Él está presente en todo. Él está presente desde el principio. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Proverbios capítulo 8. Léanse Proverbios capítulo 8 para que vean la narración que habla de alguien que está al lado del Padre. Algunos piensan que es la sabiduría, pero lo clasifica, bueno, para no dejarlo confundido. Vengan conmigo a Proverbios capítulo 8. No lo tengo marcado porque no tenía intenciones de leer sobre este pasaje. Pero quiero que noten de que aunque pudiera ser la sabiduría a lo que se refiere, hay algo súper, pero súper relacionado con Cristo. Proverbios 8, verso 22 en adelante. Venga conmigo, no se queden atrás. Tomen su Biblia, su teléfono, lo que usted quiera, la tableta. Pero léalo, compártelo, guárdalo. Dice, Jehová me poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de que los abismos fuesen engendradas, antes que fuesen la fuente de las aguas o de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el ciclo sobre la faz de la tierra, porque la tierra es redonda, dice, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos o sus niveles, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Y ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Y fíjense ahora cómo el cambio me lleva a Cristo y no a la sabiduría. Atender el consejo y ser sabio y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es una tipología fuertísima de una descripción desde que el principio. Cristo no es algo improvisado. Cristo existió desde el principio. O sea, regreso al libro de Apocalipsis, solamente una revisión. Si les recuerdo, les digo, el libro tiene una división que dice las cosas que son, las cosas que fueron, las cosas que son, las que han de ser después de esta. O sea, las cosas que fueron es el testimonio de Juan como apóstol que conoció a Cristo, todo lo que escribió, todo lo que mencionó. Las cosas que son, tiempo presente, es el tiempo de la iglesia, capítulo 2, capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de esta es del capítulo 3 en adelante, comenzando en el capítulo 4. Les dije, Juan sufre un arrebatamiento de estando en la tierra, es levantado, llevado al cielo, y dice lo primero que ve es el trono. Nada más importante que ver el trono, y comienza a ver los 4 seres vivientes, comienza a ver los 24 ancianos. No los leí porque es demasiado. O sea, comienza a ver el cielo, pero estando en el cielo, dice la palabra, que él ve a un rollo de un libro escrito por delante y por detrás en la mano del Padre, y dice que él lloraba porque no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para ni siquiera ni mirar el libro. O sea, lloraba yo mucho, pero me alegré
y lo estoy añadiendo esta expresión, me alegré cuando de repente vi a uno como un cordero inmolado, como un cordero que había sido sacrificado, y dice, este sí es digno. Y me alegro porque se cumple la escritura, porque todo lo que está escrito en ese libro se va a cumplir, no quedó en el olvido, o sea que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, y de repente, entonces Dios le dice, comienza a escribir todo lo que ves. Lo del libro es en el cielo, pero de repente le dice, comienza a escribir lo que ves debajo, en la tierra. Que es entonces cuando ve el número de los 144,000 judíos, y son judíos, no hay duda, de cada tribu de Judá, de Israel, comenzando por Judá, o sea, son ¿cuántos son? 112,000 por cada tribu, ¿no? 12,000 por cada tribu, gracias por la matemática que de repente no me daba. O sea, se está refiriendo al pueblo de Israel y después se refiere a la iglesia de todo pueblo, nación, lengua, o sea, algo bien definido, bien claro que es la iglesia. Tú no puedes confundirte con Israel, ni puedes confundirte, los judíos se pueden confundir con la iglesia. Han habido sectas religiosas que creen que ellos son los 144,000 y yo le pregunto, ¿de qué tribu son? ¿A qué tribu pertenecen? O sea, son detalles importantes a la hora de, cuando voy a interpretar, ubicarme, ¿a qué se refiere? ¿A la iglesia o al pueblo de Israel? ¿A qué se refiere? ¿Al cielo o la tierra? O sea, es importante definir. Vimos un ejemplo de que algunos creen que lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, a la final trompeta, se refiere al toque de trompeta de las plagas, o sea, al final de la trompeta, entonces se va a producir el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando leo el contexto, no se menciona para nada arrebatamiento, sino que ya anteriormente, y acuérdense que metatauta significa después de esto, o sea, después del evento, ya la iglesia estaba en el cielo. Para que la iglesia esté en el cielo, tuvo que haber un arrebatamiento. Porque yo no leo la palabra arrebatamiento, yo lo que leo es una iglesia en el cielo a la cual Dios le extenderá su tabernáculo. O sea, como que son cubiertos por la gracia de Dios. O sea, estamos hablando de algo definido, muy importante. Así que sigamos leyendo con las herramientas que les he entregado. Cada vez que leas un pasaje de Apocalipsis, ubícate. ¿Le habla a Israel o le habla a la iglesia? ¿Se refiere al cielo? ¿Se refiere a la tierra? ¿Qué tiempo está haciendo mención? Porque si no, pudiéramos estar interpretando algo que dice que es para el sur y me estoy yendo para el norte. Les invito a estar de pie.